Hay muchas cosas que me hubiera gustado conocer acerca del caminar cristiano, desde haber aprendido antes, creo que es mejor la palabra, haber aprendido antes. Y lo que vamos a compartir hoy es una de ellas y es mi confianza, mi oración de que igual esta noche sea de bendición para tu vida, el tiempo que estás aquí conectado, que no es un tiempo que te sobra, ¿verdad? Y para empezar, necesito de tu ayuda, necesito que trates de recordar alguna experiencia negativa que has tenido, sin que te traiga condenación, sin que te traiga ahorita algo, algún sentimiento necesariamente pecaminoso, ¿no? Pero trata de pensar en alguna experiencia negativa que has tenido, una prueba que ha venido sobre ti, te dieron una noticia un día, algo que sucedió repentinamente, alguna traición de parte de alguien, algo que interrumpió los planes que tenías. A ver, ponga ahí si ya, no pongas qué es, sino si ya has podido traer a tu memoria algo de eso, ¿no? Te da unos ejemplos. Alguien te falló, alguien te prometió algo y no cumplió, etcétera, etcétera. Así que si sanamente, si puedes recordar y tener algo, ahí estás, Pastor César, pone recuerdo, recuerdos, ¿verdad? Recuerdos de cosas que nos han pasado en este mundo, de situaciones que nos han pasado. Muy bien, espero que al traer esto a la memoria ya Dios haya podido tratar con eso y no te sientas triste, no te sientas diferente, ¿no? Pero yo me imagino que en esos momentos cuando te sucedió, si tú eras cristiano, tú te preguntaste, pero ¿por qué Dios permitió que esto me suceda? ¿Cómo es posible que esto me suceda a mí? Y ¿por qué menciono esto? Porque, como dice el título hoy día, muchas veces tenemos que cambiar la forma como aprendemos las cosas, ya que cuando pasamos por una situación mala, negativa, esto afecta nuestra forma de pensar acerca de Dios y de los demás, afecta nuestra teología, voy a decirlo de esta forma, ¿no? La forma en que veo a Dios. Y ya que muy pocas personas despiertan una mañana y deciden cambiar su teología. Esto usualmente no es así. Los cambios de creencia de una persona raramente son conscientes. Y muchas veces las malas experiencias que pasamos se convierten en nuestros maestros. Y acá tú me vas a decir si te estoy engañando o no, pero lo voy a repetir. Muchas veces las malas experiencias que pasamos se convierten en nuestros maestros. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Quizá tú mismo lo dijiste. Cuando alguien te ha fallado, cuando una persona, un familiar, un amigo te ha fallado, usualmente la conclusión es esta. Uno dice, aprendí que no debo ya más confiar en las personas. Esa es nuestra conclusión. O eso me pasa por buscar ayuda. Eso me pasa por contar a los demás a mi problema o contar a cierta persona mi problema. Así que no debo de ya contarle mis problemas a nadie. Dejamos que una experiencia se convierta en nuestro maestro.
Si de repente teníamos planes y fracasaron, expectativas, anhelos, deseos que no se llegan a cumplir, uno dice, ay, no debí pues de haber de repente soñado, no debí de haber querido sobresalir o no debí, la próxima vez mejor me quedo en lo seguro. Y hasta yo, ¿sabes qué? Yo he nacido simplemente ya para ser lo que soy y nada más. Si somos sinceros en verdad, porque necesitamos ser sinceros en reconocerlo, hacemos de nuestras experiencias y de nuestros sentimientos nuestros maestros y lo hacemos inconscientemente. Lo hacemos inconscientemente. Por ejemplo, algo muy evidente es ahora con la situación del COVID, ¿no? La situación del virus, por si me quieren bloquear por mencionar esa palabra. Con la situación del virus. ¿Te has dado cuenta que hay extremos en cuanto a cómo enfrentarlo? Algunos todavía no salen a la calle. Algunos todavía tienen miedo, algunos todavía dicen no, y hay que ser prudentes, hay que protegernos, etcétera, etcétera. Pero yo te apuesto que esas personas que son muy prudentes, que son muy cuidadosas, es porque han tenido una experiencia negativa al respecto. Es porque han visto de repente a alguien fallecer, han visto algo negativo. O sea, ha habido una experiencia que les transmite a ellos lanzarse, aparentemente con mucha razón, para el lado así súper seguro. Son fanáticos de la seguridad. Por otro lado están los que de repente nunca les ha pasado nada o les dio y lo pasaron bien. Y dicen, no, no pasa nada, es una exageración, es simplemente por las puras, etcétera, etcétera, están exagerando. También muchas veces su creencia no necesariamente está fundada en cosas reales, sino simplemente en su experiencia personal. Y yo pienso que tiene que haber un punto medio, ¿verdad? Tiene que haber un punto medio, tiene que haber porque tú ves en la calle, la gente tiene que salir a trabajar, la gente tiene que ir a comprar, la gente sube al bus, la gente hace esto, la gente hace lo otro. Y por otro lado, ves gente que se ha cuidado hasta el cansancio y al final les dio y algunos hasta murieron, ¿no? Habiéndose cuidado mucho. Entonces, es lo que decía, ¿no? Muchas veces hacemos de nuestras experiencias y nuestros sentimientos nuestros maestros y esto lo hacemos inconscientemente. Por un lado, uno cree que está siendo prudente, que es la prudencia de Dios, la santa prudencia, ¿no? Que yo soy prudente, pero no es prudencia necesariamente. Y por otro lado, el otro piensa, no, yo estoy siendo libre, yo no estoy dejándome dominar por nada, ¿no? Pero no necesariamente es eso, es simplemente su experiencia. Y usamos nuestras experiencias como lentes que nos ponemos para interpretar la vida. Para interpretar la vida y raramente nos damos cuenta que esto está sucediendo. Raramente nos damos cuenta que nuestra forma de pensar de Dios y de las situaciones en gran porcentaje está basado en lo que nos ha acontecido o no. Las emociones que sentimos no son estáticas, no son fijas, no cambian sutilmente y se convierten en conclusiones acerca de Dios, nosotros, de otros y de la vida. Y lamentablemente estas creencias no han sido bien pensadas ni examinadas. No nos examinamos ni reevaluamos si lo que estamos pensando es correcto y sacamos conclusiones. Así que nuestros sentimientos sin resolver se convierten en nuestra interpretación
de la vida. Las emociones se convierten en conclusiones y el peligro de esto es que nos convertimos en dos personas a la vez. Nos convertimos en dos personas a la vez. ¿Y a qué me refiero? Una es la persona que dice, y otra es lo que cree. O sea, una es la persona que dice lo que cree, pero que en realidad no lo cree. Y somos dos personas. Decimos algo, pero creemos otra cosa. Ejemplo, decimos Dios es bueno. Lo cantamos. Decimos Dios es bueno. Pero cuando Él nos pide de repente algo, que hagamos algo, no confiamos que Él es bueno. A ver, volviendo al punto de los que son así recontra cuidadosos, de repente Dios te dice que salgas. Y como Él es bueno, Él se va a encargar de cuidarte. Pero tú dices, no. Sí, Dios es bueno, pero para esto no creo. ¿No? Dios es bueno, decimos, pero en el corazón realmente no lo creemos. Dios es todopoderoso, decimos. Dios es todopoderoso y cantamos tú eres todopoderoso. Pero nos preguntamos si realmente lo creemos. ¿O hemos permitido que las experiencias, en este caso de fracaso, o las experiencias donde por X motivo no hemos visto el poder de Dios, no hemos visto que Dios actuó en cierta ocasión, aunque decimos que Él es todopoderoso? Si realmente evaluamos y examinamos nuestro corazón, no lo creemos. No lo creemos. Decimos, Dios tiene un plan para mí. Dios tiene, hermano, Dios tiene, sí, ¿tú crees que Dios tiene un plan para ti? Sí, Dios tiene un plan para mí, pero por lo bajo estoy haciendo mi propio plan. Y si falla esto, ya sé qué hacer. Y si Dios no me provee, ya sé cómo hacerlo. Y si Dios no lo hace de esta forma, tengo mi plan B. Y me doy cuenta entonces, como decía, que me he convertido en dos personas. Una es la que dice, pero la otra es la que cree realmente. Decimos Dios me ama. Decimos Dios me ama. Tú dices, hasta los niños saben que Dios los ama. Decimos Dios me ama y estoy 100% seguro que Dios me ama. Pero a veces las circunstancias me han dicho lo contrario. Y dudamos del amor de Dios. Decimos Dios oye la oración. Dios oye la oración. Pero creemos que de repente Él no oye todas. ¿Por qué? Porque yo una vez clamé, una vez oré y no sucedió lo que yo oré. Por haber dejado que nuestras circunstancias y nuestros sentimientos se conviertan en nuestros maestros, habría que preguntar cuánto de lo que decimos realmente lo creemos. ¿Cuánto de lo que decimos realmente lo creemos? Y hermano, hermana, ¿sabes cuándo tú te das cuenta de lo que crees? No cuando todo te va bien. No cuando todo te va bien, sino tú te das cuenta de lo que crees cuando eres probado, cuando estás en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. ¿Qué pasa cuando de repente un día te sientes solo, te sientes desanimado, ¿no? Cuando te preguntas, ¿por qué no puedo conseguir esto? ¿Por qué no puedo conseguir otro? ¿Por qué me pasa a mí estas cosas?
y quizá te sientes que eres el único en el mundo que le pasa eso. Nadie, no hay ningún otro ser en la tierra, no ha habido ni un santo que ha existido, que le ha pasado lo que a ti te está pasando. Lo que a ti te está pasando tiene que ser lo único en la vida. Y cuestionamos por qué Dios permite estas cosas. Si mi fe vale al final algo, no nos damos cuenta de esta batalla que está en nuestro interior, ¿verdad? Nos sentimos que quizás nadie nos entiende y como decía, quizás por haber tenido otras circunstancias negativas, de confiar en personas, de hablar con otras personas, nos lo quedamos, pues decimos, no, nadie, este problema, bueno, es mi prueba, mi cruz, lo justificamos, etcétera, ¿no? O pensamos que mi problema se ha hecho ya muy grande para Dios. Si Dios realmente se preocupa por mí o me entiende. ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué nos hemos convertido en una persona dividida? Y como decía Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la ola del mar que avanza pero retrocede, avanza y retrocede. Tu fe, lo que tú crees, ha sido formado, tu fe está hecha de la predicación, de la enseñanza y de tu estudio bíblico personal. Esa es tu fe. Has investigado tu fe, has probado tu fe. Es como que a mí me dicen, ¿no? Me dan algo y me dicen, lo primero que me dicen, mira, esto que tú tienes es irrompible. Seguramente lo primero que tú y yo vamos a hacer es probarlo, ¿no? Esto que tú tienes aguanta 100 kilos y seguramente lo vamos a llevar a la casa de algún hermanito o hermanita que pasó ya el club de los 3 dígitos para probarlo. Es decir, esto dice que es así, entonces yo quiero probarlo. Entonces mi fe la he aprendido, la he recibido de la palabra, de la enseñanza, de mi estudio bíblico personal, o es una fe que solo la recibo por internet, por Facebook, por Instagram. Y estos son medios solamente, ¿verdad? Compartimos la palabra por aquí, predicamos por aquí, pero esto es algo que simplemente debería dar el impulso a una fe que tú ya tienes. No es que esto debería ser la principal fuente de tu fe. Ojalá que estas transmisiones y las enseñanzas que tú puedes seguir aquí en internet no sean la fuente principal de tu fe. La fuente principal de tu fe tú tienes que hallarla personalmente, en tu estudio personal, en tu comunión personal. Ahí es donde tú tienes que formar tu fe. Ahí es donde tú tienes que armar tu casa, como dijo Jesús, ¿no? El que hace su casa sobre la arena y el que hace su casa sobre la roca. El que hace su casa sobre la roca tiene que cavar, tiene que ahondar para poner su fundamento en algo sólido. Y ese algo sólido, esa piedra principal es Jesucristo, nos dice la palabra. Él es el fundamento, Él es la piedra angular. En Él todo el edificio se construye. Y hay que cavar, ¿no? El fundamento no está encima, hay que cavar, hay que ahondar, hay que sudarla. Los que han trabajado en construcción saben todo lo que se necesita para poner un fundamento. Así que esto simplemente, nuestras transmisiones deberían ser solo un impulso más a tu fe.
regar aquello que tú estás recibiendo en tu casa. Debería ser simplemente un poco, estas transmisiones es un poco avivar el fuego que tú has encendido en tu corazón. Avivarlo. Pero tú personalmente tienes que tener una fe firme, tener una creencia firme que no está basada en lo que te ha sucedido, sino que está basada en la predicación, en la palabra de Dios. Eso es lo principal. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Mm? ¿Y cuándo descubrimos realmente nuestra fe? En la prueba. En la prueba, ahí lo que sale de nuestra boca muchas veces, o los que pensamos si no lo decimos, es lo que realmente creemos. Y apunta esto, apunta esta frase si estás tomando notas. Nuestros sentimientos son pésimos maestros de teología. Y si quieres, escríbelo ahí. Nuestros sentimientos son pésimos maestros de teología. Nuestros sentimientos son pésimos maestros de teología. Y no solamente sentimientos negativos, pueden ser sentimientos de alegría. Porque de repente todo nos va bien. Pero como decía esa canción, ¿no? Cuando esté en angustia, en ti esperaré, ¿no? Y cuando todo sea felicidad, igual te adoraré, ¿no? En todo tiempo y en todo lugar bendeciré a mi Señor. En el día de felicidad también le buscaré. Porque en el día de felicidad parece que ya, olvídate de Dios, sé feliz, disfruta la felicidad. No, en el día de felicidad también le buscaré. Así que nuestros sentimientos son pésimos maestros de teología. ¿Cuántas veces, cuando suceden esas cosas, cuando vienen las circunstancias, tus sentimientos se ponen te pasan listas, se ponen el gorrito de maestro y te quieren enseñar de Dios tus sentimientos? Y te quieren decir cómo es Dios y que Dios es así, que Dios es así, y esto te pasa por esto, y Dios es así. Y no puedes confiar en Dios, pero mira, tú has confiado en Dios y mira lo que pasó. Tú oraste y mira lo que pasó. Tus sentimientos son pésimos maestros de teología. Lo que Dios quiere enseñarnos en medio de nuestras circunstancias va más allá de nuestros sentimientos. Les voy a dar dos ejemplos, amén, porque me gusta que nuestra creencia esté fundamentada en la palabra de Dios, ¿no? Dios sacó a su pueblo de Egipto. El primer ejemplo, Dios sacó a su pueblo de Egipto, los iba a llevar por el camino del desierto. Y Dios quería que aprendan algo. Dios quería enseñarle a su pueblo que Él era el proveedor, que si tenían alguna necesidad debían buscar de Él, pero no solamente buscar, sino recibir lo que Dios tenía para ellos. Recibir lo que Dios tenía para ellos. ¿Y cómo Dios les quiso enseñar eso? A través de una prueba. ¿Y la prueba cuál era? Permitiendo que pasen hambre. Y eso dice Deuteronomio 8:3 creo que es. Yo he puesto 9, pero creo que es 8. Déjenme verificar. Deuteronomio 8:3
3. Voy a buscar acá. Deuteronomio. Así es, Deuteronomio 8:3 es. Apunté 9. Es Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien. La enseñanza, lo que Dios quería que aprendan era que Él, de que más inclusive que el pan, el hombre vive, ¿no? Esta es la famosa frase que Jesús le dio a Satanás en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los probó. Y cuando los probó con hambre, era para que ellos aprendan no acerca del hambre, ¿verdad? Y no cuán fea es el hambre, sino que Dios tiene algo más para ellos. Que hay algo mayor al alimento. Sin embargo, cuando ellos tuvieron hambre, dejaron que sus sentimientos fueran sus maestros, ¿no? Ay, ¿por qué nos has sacado acá? Para matarnos de hambre. Antes habían cantado que Dios es bueno, pero cuando vino la prueba dijeron, ¿por qué nos has sacado acá? Para matarnos de hambre a nosotros y a nuestros hijos, ¿verdad? Porque yo me imagino, cuando tú estás solo es una cosa, pero cuando tienes hijos es diferente, ¿no? Y te despiden del trabajo o la economía sufre, ¿no? La economía sufre y tienes niños, tú dices, ay, ahí la cosa se pone más difícil. Así que cuando pasaron la prueba, en vez de decir, Dios, si tú nos has sacado, ¿verdad? Y tú has prometido a Abraham darle una tierra, si su creencia hubiera estado fundamentada en lo que Dios había dicho y todo esto, hubieran clamado a Dios, ayúdanos, y el Señor les hubiera respondido. Pero la conclusión de ellos fue que Dios los había sacado para matarlos de hambre. Dejaron que sus circunstancias se conviertan en su maestro. Como dije, nuestros sentimientos son pésimos maestros de teología, son pésimos maestros para hablarnos de Dios y de su voluntad. Otro ejemplo, y esta vez tiene que ver con hierro, que se saca filo con hierro, nuestras relaciones con los demás. Y ahí sobre todo es donde fallamos y dejamos que nuestros sentimientos sean nuestros maestros. Acompáñeme a 2 Timoteo 4, por favor. 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4, versículo 14. Este es Pablo. Segunda de Timoteo 4, 14. Alejandro. Este no es David Alejandro, ¿verdad? Este es Alejandro, fíjense. Alejandro el calderero, acá está, vamos a decir, como cuando uno se queja de algo malo que le ha pasado, ¿no? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Pablo hablando con Timoteo de esta persona de esas personas que hay en este mundo, ¿sí o no? Lamentablemente pueden haber personas que nos causan mal, que les caemos mal, pésimos chinches, etcétera, etcétera, nos pueden hacer
la vida imposible, un jefe, un compañero de trabajo, un vecino, una vecina, ¿sí o no? Ay, ay, que te tira la basura ahí en tu jardín, que te pone música de madrugada, no sé. Pero estos males de Pablo creo que eran un poco diferentes, ¿no? Alejandro el Calderero me ha causado mucho mal. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahí nos damos cuenta que el problema de Pablo con Alejandro no era que le tiraba la basura en eso, sino era que se oponía al evangelio, ¿no? Los difamaba, hablaba, refutaba, seguro después decía, no, lo que Pablo dice es falso. Y le dice a Timoteo, tú también ten cuidado con este causita, ten cuidado con este pata, que es tóxico, ¿no? Como dicen ahora en lenguaje. Tóxico, Alejandro es tóxico. Se ha opuesto a mis palabras. Y miren lo que ahora empieza a él, Pablo, a contar. En mi primera defensa, ninguno, ya no hablando de Alejandro, sino hablando en general de sus amigos, ¿no? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Primeramente esto, ¿no? Pablo solo. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y por supuesto los psiquiatras o psicólogos, ¿verdad? Hablan de las experiencias que uno sucede cuando uno se siente desamparado y que uno cómo debería de sentirse, ¿verdad? Ante la traición y que está bien que se sienta uno así, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, no les sea tomado en cuenta, ¿verdad? No les sea, dice, tomado en cuenta. Al principio parecía que se estaba quejando, ¿no? Primero de Alejandro, pero más creo que está advirtiéndole a Timoteo. Y luego parece que se está quejando, ¿no? Todos me desampararon, ninguno estuvo a mi lado, me dejaron solo en la prueba. Si Pablo hubiera permitido que sus sentimientos fueran sus maestros de teología, estaría deprimido. Él diría, no voy a confiar en nadie, ¿para qué voy a confiar en la gente? Claro, si cuando uno está en problemas todos se van, lo desamparan a uno, lo dejan. Y si deja, ¿verdad?, que sus sentimientos le hablen, diría, empezaría a decir, Dios, ¿por qué has permitido que me desampare? ¿Por qué me has permitido que esté solo? ¿Cómo es posible que me pase esto? Si he dejado todo para seguir a Jesús, etcétera, etcétera. Porque así es como muchas veces dejamos que nuestros sentimientos se conviertan en nuestros maestros de la vida, de las cosas de Dios. Pero Pablo había aprendido algo mejor. Su fe, su creencia no estaba fundamentada en sus experiencias. Porque miren el versículo 17 y 18. Pero dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Por qué el Señor estuvo a su lado? Porque Pablo, aún en medio de sus circunstancias, aunque se dio cuenta de que todos lo abandonaron, él se mantuvo su fe en el Señor, mantuvo su creencia en el Señor, mantuvo su mirada en el Señor y pudo ver, aunque todos lo desampararon, tuvo ojos para ver que el Señor estuvo, él dice, a mi lado. Fíjate, él no dice, el Señor estuvo en mí, como en otros pasajes él puede decir, ¿no? Porque todos nosotros decimos, Cristo está en mí, Cristo está en mí.
pero no solamente ver a Jesús en ti, sino más allá de eso, que aunque todos desaparecieron de su lado, el Señor estuvo, dice él, a mi lado. Él tomó el lugar de aquellos que me dejaron. No dejé que mis sentimientos me engañen. No dejé que mis sentimientos me vuelquen hacia las personas. Porque ¿qué dice él? Nuestros sentimientos usualmente buscan venganza, ¿sí o no? Si somos sinceros, nuestros sentimientos cuando alguien nos hace malo, buscan venganza o justicia. Aunque yo sé que a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Porque acá veo los conectados en Facebook e Instagram ya tienen casi nivel angelical. No les suceden estas cosas. Pero para el futuro, algunos que escuchen esta enseñanza, cuando alguien nos hace algo o buscamos venganza, justicia o vindicación, que aparezca un ángel en una avioneta en el cielo con un letrero como esos que pasan en la playa y digan, ¿no? Gustavo estaba en lo correcto, para que todos lo vean, ¿no? Vindicación, ¿cómo pueden haberme sucedido eso a mí? Pero él dice, el Señor no les sea tomado en cuenta, dice él. Él no cae en el juego de sus sentimientos, sino él hace lo que la palabra de Dios le dice que haga. Perdona. Que el Señor no le sea tomado en cuenta. Y dice, el Señor, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué pasó? Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y miren, así fui librado de la boca del león. ¿Cómo fue librado de la boca del león? Por mantener sus ojos en el Señor. Si él dejaba de mirar al Señor y se ponía a pelear con los que lo habían dejado, a mandarles, ¿verdad? Por Facebook, por Instagram, o por Facebook, ¿no? La típica de Facebook. Ay, tengan cuidado en quién confían y punto, ¿no? Y ya pongo mi post y todo el mundo se preguntará, todo el mundo sabe, algo le ha pasado. Algo le ha pasado a esta persona, ¿verdad? Cuando ventilamos nuestros conflictos en Facebook, en Instagram, ¿no? Ay, tengan cuidado que confían. Ay, qué traicionera es la gente. Ay, Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Si Pablo hubiera caído en estas cosas, ¿qué hubiera hecho el león con él? ¿Qué hubiera hecho el león? Porque tenemos un enemigo, ¿verdad? Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice, así, de esta forma, porque el Señor estuvo a mi lado, porque me pude enfocar en Él, fui librado de la boca del león. Ese león no respeta a nadie, a mí me hubiera agarrado y despedazado. Y mira lo que dice, la enseñanza que él recibe ahora, como en la prueba, por tener su fe en el Señor, su fe ahora crece. Él no sale de la prueba igual, sino él ahora crece a otro nivel de confianza, crece a otro nivel de fe. Es como cuando te encuentras a estas personas y tú dices, wow, esa persona está tan tranquila, cómo confía en Dios, cómo puede ser que en medio de todo tenga esa confianza, esa fe, porque a través de las pruebas, cuando nuestra fe está en el Señor, nuestra fe crece. Por eso en el versículo 18, él pasó una prueba, pero ahora su conclusión dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. O sea,
he aprendido que a través de esta prueba, si el Señor me ha ayudado en esta prueba, ya mi fe ahora está en que Él me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, lo que parecía al principio que era una queja de Alejandro y de los que lo han desamparado, no era eso, porque él no se quedó en lo que sintió, él no se quedó en su circunstancia, sino que él por poner su fe en Dios, Dios lo lleva a otro nivel y termina en una alabanza en medio de sus circunstancias. Dice, no, el Señor me preservará de toda, a Él sea la gloria. Ahí empieza su devocional, sacó su guitarra, sacó su cajón y dijo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no es que Pablo niega las cosas malas que le suceden, pero las asimila de una forma diferente. Las asimila de una forma diferente. Su fe, su teología está basada en su comunión personal, en su estudio, en su conocimiento de la palabra de Dios. Y él sabe que la palabra de Dios no cambia según las circunstancias. Y él sigue exaltando y viendo a Dios en medio de sus circunstancias. Tremendo. Él sabe que Dios no es ajeno a nuestros problemas. Él sabe que Dios no es ajeno a nuestros problemas. Él sabe muy bien lo que nos sucede. Hebreos 4. Acompáñenme. Acompáñenme a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya que tenemos en el Antiguo Testamento, quizá pequeñita mención para los que no están familiarizados, ¿no? En el Antiguo Testamento existía el sumo sacerdote, que era el que representaba el sacerdote principal que estaba a favor del pueblo para con Dios, y que a través de él Dios traía el perdón, la bendición hacia el pueblo, ¿no? Era como un mediador. Pero ahora que Jesús ha tomado ese lugar a nuestro favor. Y dice, por lo tanto, por eso dice, ya que tenemos un gran, no solo un sumo sacerdote, sino un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Miren lo que dice, aferrémonos a lo que creemos, a lo que creemos, pero a lo que creemos que ha venido de Él, en nuestra relación personal, en nuestro estudio personal, en nuestro conocimiento de su palabra. Y dice el versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Amén. Sí, quizás yo no te entiendo, hermano, hermana, quizás ni tu esposo, ni tu hijo te entiende, o ni tu padre te entiende, ni tu madre entiende por lo que estás pasando. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, dice, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una
de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que tú necesitas más gracia y misericordia? Cuando estás pasando por pruebas, cuando tus sentimientos son atacados, cuando ocurren circunstancias negativas. Y en esos momentos, si nos aferramos a Jesús, si nos aferramos a lo que creemos, no a lo que estamos experimentando, sino a lo que creemos, allí veremos su ayuda, allí recibiremos su misericordia, porque nosotros mismos necesitamos misericordia. No somos perfectos, no somos fuertes, no somos ya donde deberíamos estar. Así que nosotros mismos necesitamos misericordia y gracia. Y ahí la recibiremos. ¿Quién es nuestra respuesta? Jesucristo, aferrándonos a lo que creemos, no a lo que estamos experimentando. Él entiende lo que pasamos porque Él mismo lo pasó. Él vino a esta tierra, se hizo hombre y como dice acá, ¿verdad? Él nos comprende porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Nada de lo que experimentamos agarra a Dios por sorpresa. No importa cuán oscura o difícil la situación, nada lo agarra a Él y dice, uy, ¿y ahora qué hago con mi hijo? Uy, ¿y ahora qué hago con mi hija? No sabía que esto iba a suceder y ahora que... No. Él tiene la provisión, tiene la misericordia y la gracia que necesitamos. Y por eso esta ayuda que viene de su trono refleja el conocimiento que Él tiene, todo el rango de la experiencia humana. Él conoce todo y Él puede ayudarnos. ¿Verdad que uno dice a veces, no, esta persona no me puede ayudar porque no sabe, no entiende lo que estoy pasando? Tengo que buscar a alguien que entienda. Bueno, así todos te dejen. Jesucristo está a tu lado. Si tú pones tu fe en Él, si tú lo miras, tú vas a poder experimentar que Él está a tu lado y que Él te da fuerzas para seguir adelante. Así que cambiemos de maestros, hermanos, cambiemos de maestro, porque si somos sinceros, muchas veces dejamos que sean nuestras circunstancias las que nos indican quién es Dios. Y como dije, nuestros sentimientos son pésimos maestros de teología. Pon tus ojos en Cristo, aférrate a su palabra y verás que Él te ayuda en todo momento. Amén.